Muy buenos días. Espero que todos y todas se encuentren bien. Por favor, si me pueden confirmar que todo ok, pantalla compartida, audio y video. Sí, Sí, profe. se escucha perfecto, profe, y se ve bien. Súper, gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a retomar entonces nuestra clase de mecánica estructural. Vamos a retomar donde la habíamos dejado entonces antes de la pausa que hicimos durante la semana pasada. Esta semana entonces vamos a tener dos clases los días martes, jueves, como a la hora habitual, con la respectiva media hora que siempre nos tomamos al final de las clases para hablar y discutir y conversar sobre cualquier tema que a ustedes les parezca relevante. Mañana igual auxiliar y recuérdense que está corriendo la tarea número 3 que es para la entrega el día viernes y recuérdense que la semana que viene es la semana de control, ¿sí? Ese control va a ser durante el día miércoles de la semana que viene, va a ser durante la hora auxiliar y no debería exceder el tiempo de la hora auxiliar, ¿no? Así que ya podemos hablar de eso si quieren el jueves con más em, precisión. Nosotros estamos un poquito retrasados con el tema de la organización digamos, de los contenidos. Aquí nosotros el día martes, que es el día de hoy, vamos a estar viendo principalmente vigas y vamos a empezar a introducir el tema de marcos el día jueves. Marcos en verdad es lo mismo que vigas, solamente que en vez de ser una viga que sea horizontal, o una columna, vamos a ver que van a ser tramos que van a estar combinados, pero esencialmente es lo mismo, no es una diferencia mayor, ¿sí? Es solamente un pequeño grado de complejidad adicional, que eso lo vamos a introducir el día jueves y la próxima semana. Ok, entonces, respecto a lo que veníamos hablando, nosotros la última clase habíamos resuelto este problema que está acá arriba, el que estoy señalando allí, ¿sí? Ese problema, voy a agrandarlo un poco para que se vea. Ese problema de una viga, o digamos un sistema compuesto por dos vigas, esa viga estaba entonces rotulada en la unión que está allí identificada como el punto C. La viga a la derecha tenía una carga distribuida, la viga de la izquierda una carga puntual. Esa viga, entonces, nosotros teníamos un procedimiento más o menos estándar para resolver este tipo de problemas. Ese procedimiento era, primero, realizar un diagrama de cuerpo libre de la estructura separada de suelo, de tal manera que nosotros entonces colocábamos aquí tres reacciones y acá una reacción, ¿sí? Por la naturaleza de los vínculos, y nos dábamos cuenta entonces que aparecían cuatro reacciones en total, ¿no? Tres que estaban acá y una que estaba de este lado. Por lo tanto, en ese diagrama de cuerpo libre teníamos más incógnitas que ecuaciones, por lo tanto no podíamos resolverlo y nos veíamos obligados a separar la viga en la rótula, ¿no? Y eso siempre, usualmente se hace así, de esa manera, ¿no? Separamos entonces esta viga en la rótula, de tal manera que al separar acá, allí nos aparecen entonces dos incógnitas más, porque la rótula solamente restringe traslaciones, no restringe rotación. Entonces aparecen dos reacciones de fuerzas de traslación horizontal-vertical, de tal manera que entonces ahora yo tengo dos cuerpos, que es la viga de la izquierda, la viga de la derecha, y esos dos cuerpos, ¿verdad? En total, ¿sí? La sumatoria de los dos cuerpos tenemos entonces tres reacciones aquí, dos y una, por lo tanto tenemos seis incógnitas entre los dos cuerpos, y nosotros en cada cuerpo tenemos tres ecuaciones, que son tres ecuaciones que vienen de los balances de fuerza y de momento. Entonces tenemos el mismo número de ecuaciones que de reacciones, en este caso, que son incógnitas. Por lo tanto, el problema es isoestático y yo puedo decir que estoy en capacidad de resolverlo, ¿sí? Eso era lo primero que nosotros hacíamos y es el análisis que yo debería hacer antes de resolver cualquier problema, ¿sí? De esa misma manera. Desvinculo la estructura al suelo y después la desvinculo entre ellas, si fuese el caso, ¿no? Si tuviese varios tramos de viga. Em, y veo cuántas reacciones tengo y veo cuántas ecuaciones dispongo y veo si efectivamente tengo el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Y de ahí yo puedo decidir o puedo saber si puedo resolver el problema o no. Entonces, una vez que yo encuentro las reacciones,
y las identificábamos acá, ¿sí? Con esta, cuando ya identificábamos las reacciones, nosotros ahora queremos encontrar los esfuerzos internos. Y para encontrar los esfuerzos internos, entonces lo que nosotros hacíamos era un- una sección o un seccionamiento de mi sistema estructural. Entonces el primer seccionamiento yo lo hacía acá, por ejemplo, y tenía que trabajar entonces con un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Que correspondía acá entonces a 130, que estoy quitando las unidades, esto es 840, y aparecían acá los esfuerzos internos, que si recordamos, entonces esos esfuerzos internos nosotros los teníamos con una convención de signos, y para referenciar a que estos esfuerzos son válidos solamente en el tramo AB, entonces nosotros le dábamos a esto un nombre específico AB para colocar de manera explícita que esos esfuerzos son válidos solamente en ese tramo AB. Hacíamos entonces este diagrama de cuerpo libre, hacíamos balance de fuerzas y de momento, sumatoria de fuerzas horizontal, vertical y sumatoria de momento, y podíamos entonces encontrar estas ecuaciones que colocábamos acá, ¿no? Una ecuación para el esfuerzo axial, para el esfuerzo de corte y para el esfuerzo de flexión. Después lo que nosotros hacíamos era que estudiábamos la siguiente sección, en particular esta sección que está acá, ¿sí? Y de esa manera entonces esa sección, la diferencia era que ahora mi diagrama de cuerpo libre era ligeramente distinto. Yo estoy trabajando acá con una sección que ahora contiene esta fuerza de 50 kilonewtons, y ahora yo tenía que volver a colocar acá los esfuerzos internos utilizando la convención de signos, y voy a decir que estos esfuerzos son específicos de o particulares de esa sección CB, ¿no? Asumiendo siempre acá que yo estoy trabajando con una distancia genérica, sí, esto es importante, una distancia genérica X, porque yo quiero ver cómo varían los esfuerzos en función de X. Solamente que en este caso, estos esfuerzos van a ser válidos solamente entre B y C, ¿sí? Solamente entre B y C. Y obteníamos entonces, si ustedes hacían esa cuenta, obteníamos estas ecuaciones, el cuánto vale la ecuación, o cuánto es la ecuación del esfuerzo axial, de corte y de flexión. Y hacíamos lo mismo la última sección, y la última sección era esta que está aquí, ¿no? Y entonces en esta última sección, nosotros podemos trabajar de dos formas, ¿sí? Nosotros podemos trabajar como lo hicimos nosotros en clase, que era solamente con la sección eh, desde C hasta ese punto donde estoy haciendo el corte o el seccionamiento. Yo decía que tenía entonces acá mi carga distribuida. Aparecían aquí las reacciones que no las coloqué acá de la rótula. Déjeme buscarlas, 80 newtons. Aquí aparece un 80 newtons. Ese 80 es la reacción que ocurre acá en esa rótula. La reacción horizontal la habíamos calculado y era cero, por eso no la coloco, ¿sí? Y aquí entonces nos aparecían el esfuerzo axial, el corte y la flexión, y esto lo referenciamos entonces a nuestra sección CD, porque ahora em, me están diciendo que hay un poquito de lag en la página. Vamos a ver, ahora está todo ok, se ve bien. ¿Estamos ok con el video y el audio? ¿O está muy desfasado lo que estoy diciendo de lo que aparece en pantalla? Por lo menos ahora yo lo veo bien, pero de vez en cuando como que se pega unas paradas y ahí como que me... Ok, voy a ir entonces un poco más lento para que el lag no nos coma. Em, ok, entonces esta era una de las formas que podemos nosotros utilizar para calcular el esfuerzo, ¿verdad? En la parte CD, asumiendo que nuestra coordenada genérica parte acá, a partir de C, ¿sí? Pero también habíamos dicho
o también les digo que nosotros pudiéramos utilizar pues toda esta sección también, en vez de utilizar solamente la sección de la viga derecha, yo también pudiera utilizar el diagrama de cuerpo libre de todo ese sistema, de tal manera que yo pudiera también trabajar sobre un diagrama de cuerpo libre, esto lo voy a borrar acá, sobre un diagrama de cuerpo libre que fuese así, donde yo tengo aquí estos 50 y tengo acá estos 130, este 840 y donde tengo ahora mi carga distribuida, acá, ¿sí? Y aparecen entonces los esfuerzos internos, NCD, QCD y MCD. Y yo también pudiera trabajar ahora entonces con esta coordenada genérica X. Yo puedo entonces trabajar dentro de ese tramo con el sistema de referencia que yo quiera, pero a mí me conviene siempre trabajar con el sistema o con el diagrama de cuerpo libre más sencillo. Y es por eso que yo usualmente, entonces, si tengo una estructura compuesta por varias vigas, usualmente yo trabajo con esa viga en particular, no con la estructura completa, porque es mucho más fácil calcular los esfuerzos en este diagrama de cuerpo libre que calcularlos en este diagrama de cuerpo libre. Sencillamente porque tiene más fuerzas, ¿sí? Entonces, em, pero se puede hacer y debería dar el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros encontrábamos nuestras ecuaciones y a partir de ahí, de ese balance, yo podía encontrar los esfuerzos de corte, flexión y axial de la parte CD, de la sección CD, yo entonces ahora puedo graficar esos esfuerzos. Es decir, que esos esfuerzos yo los puedo ahora graficar de tal manera de expresarlos tal como se presentan allí, ¿no? Y aquí es importante que recordar que yo necesito definir entonces aquí mis ejes positivos, hacia dónde van, ¿sí? O sea, el sistema de coordenadas X, Y, eh, donde yo voy a asumir entonces que voy a graficar estas funciones que tengo aquí y simplemente esas líneas rojas son estas funciones que yo acabo de encontrar, graficadas eh, asumiendo que el corte va hacia arriba positivo, es decir, asumiendo que esta dirección va a ser positiva y que esta dirección va a ser positiva en X. ¿Sí? Eso es solamente para graficar. Y por esa razón es que nosotros vemos acá, voy a colocarlo en rojo, que el primer corte es constante a 130 y por eso aparece aquí constante a 130, de que el segundo corte es constante a 80 y por eso esto es constante a 80, y luego en el tercer tramo tengo un corte que tiene pendiente negativa, que sería esa pendiente que está allí, y que empieza en un valor de 80 y por eso esto empieza aquí en 80. Recuérdense que este X que está acá es un X local que empieza a partir de aquí, ¿sí? Mientras que en los otros casos el X empieza a partir de acá, del extremo izquierdo, por cómo nosotros obtuvimos las ecuaciones. Esto es lo que, estoy repasando lo que vimos en la última clase, ¿sí? Estoy hablando de lo que vimos nosotros en la última clase. Lo mismo lo podemos hacer entonces con la flexión, ¿sí? Para poder graficar nuestra flexión. Y aquí es importante nuevamente, y voy a recalcar que es importante que nosotros estamos graficando las funciones como tal, ¿sí? Yo estoy graficando esta función. ¿Cómo es esa función? ¿Sí? Aquí ustedes se pueden olvidar un poco de la física. Cuando van a graficar dicen, yo estoy graficando una función, por lo tanto, estoy graficando em, en un sistema XY esa función, ¿sí? ¿Qué sucede? Primera salvedad que tengo que hacer. Hay muchos ingenieros civiles, más de la mitad, que tienden a realizar este gráfico al revés, ¿sí? Es decir,
que tienden a graficar, a realizar ese gráfico así. En vez de con el M viendo hacia arriba, con ese M viendo hacia abajo. ¿Sí? De tal manera que este gráfico entonces les daría pues una cosa así, ¿no? Y esto así. Sería justamente como el espejo de ese gráfico que está allí. Eso para que lo tengan presente. Por eso es muy importante saber, y por eso es que yo coloco acá los signos que esta cosa tiene. Porque aquí yo tendría que decir que esto es negativo y tendría que decir que esto es positivo. ¿Sí? Pero si ustedes se fijan, este positivo es positivo en ambos gráficos y este negativo es negativo en ambos gráficos. Lo que cambia es, bueno, cómo lo estoy graficando yo, ¿no? O sea, dónde estoy asumiendo yo ese positivo de la flexión en el gráfico, en el gráfico. Entonces, a mí no me gusta hacerlo así, a pesar de que es muy común hacerlo. Y más adelante en el curso vamos a ver la razón de hacerlo de esta manera. Sin embargo, a mí nuevamente no me gusta. Yo voy a utilizar esto que me parece mucho más lógico desde la matemática, ¿no? De no estar volteando cosas. Ok, vamos a ver entonces algo interesante acá. Vamos a ver algo interesante. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es, ¿sí? Que yo tengo, ¿verdad? Que yo tengo una fuerza puntual aquí, que es de reacción, una fuerza puntual acá, que es una fuerza externa, y otra fuerza puntual acá, ¿sí? Que es de reacción también. Pero son fuerzas puntuales. Si nosotros observamos ahora el diagrama de corte, donde existen fuerzas puntuales, es decir, acá, acá y acá, nosotros encontramos saltos verticales en nuestro corte. Es decir, encontramos un salto aquí y un salto aquí. ¿Sí? Una discontinuidad. Eso quiere decir, ¿verdad? Aquí, como empíricamente o explorando este problema, nos damos cuenta que cuando ocurre una fuerza puntual, el diagrama de corte presenta una discontinuidad. Una discontinuidad. ¿Sí? Eso es importantísimo. Entonces nosotros decimos, ¿verdad? Que el diagrama, cuando hay una fuerza puntual, esa fuerza puntual, ya sea de reacción, fuerza externa o de lo que sea, la fuerza puntual en un diagrama de cuerpo libre genera una discontinuidad en el diagrama de corte. Importantísimo de entender eso. Y más aún, que esa discontinuidad, por ejemplo, si esta fuerza es hacia arriba o está orientada hacia arriba, el salto que genera, ¿verdad? Asumiendo que los diagramas parten en cero y terminan en cero, ¿verdad? Ese salto es un salto en la misma dirección de la fuerza. Es decir, que si esta fuerza apunta hacia arriba, entonces este salto es positivo. Si esta fuerza apunta hacia abajo, entonces este salto es hacia abajo. Y si esta fuerza apunta hacia arriba, entonces este salto que está aquí apunta hacia arriba. ¿Sí? Entonces, nos estamos dando cuenta que una fuerza puntual realiza un salto o una discontinuidad en el corte que va en la misma dirección que está orientada la fuerza puntual. ¿Sí? Ok. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con el análogo, pero en la flexión. Y la relación entonces ahora que hay la flexión, en el esfuerzo de flexión con un momento puntual o un momento aplicado sobre la viga. Si nosotros vemos ahora, el único momento que está aplicado en la viga es ese momento de 840 kilonewton metros, ¿sí? Que es la reacción en el empotramiento. Y si nosotros vemos el diagrama de flexión, nosotros vemos que el diagrama de flexión, ¿sí? Asumiendo que parte en cero y que termina en cero, pues presenta una discontinuidad
acá al inicio, justo donde está apoyado, donde se encuentra esa flexión. Entonces, mientras que las fuerzas puntuales generan una discontinuidad en el corte, los momentos sobre una viga, ya sean de reacción o momentos externos, también generan una discontinuidad, pero en la flexión. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Entonces, fuerza puntual genera una discontinuidad en el corte, un momento genera una discontinuidad en la flexión. Entonces, cuando nosotros vemos un diagrama de cuerpo libre, nosotros ya deberíamos estar esperando algo que sucede en los respectivos diagramas de corte y de flexión, de tal manera que yo sé, nuevamente, que existen esas relaciones. Y la única diferencia aquí de los momentos respecto a las cargas puntuales es que mientras una carga puntual genera un salto en el corte en la misma dirección de la fuerza, en el momento ocurre algo que es contrario. Es decir, que si yo tengo un momento, en este caso, en sentido antihorario, ¿sí? O en la dirección positiva, digamos, aquí esa flexión, ese momento es positivo, el salto que se me genera en la flexión, ¿verdad? Es un salto negativo, ¿sí? Entonces, lo que acabo de decir ahora es lo siguiente. Lo que acabo de decir se puede resumir en estos recuadros que están acá abajo, donde les coloco explícitamente que un salto positivo, ¿verdad? Que una fuerza hacia arriba genera un salto positivo en el corte, que una fuerza hacia abajo genera un salto negativo en el corte, que un momento horario genera un salto positivo en M y que un momento antihorario genera un salto negativo en M. ¿Sí? Esto, por favor, yo hasta se los pudiera pedir que se lo aprendieran, ¿sí? Porque les va a ustedes a facilitar los cálculos de los diagramas y adicionalmente les va a permitir a ustedes cuando vean un problema al nivel de un diagrama de cuerpo libre, pueden adelantar cómo serán los diagramas de esfuerzo, tanto de corte como de flexión. Esto es sumamente importante. Pero existe una segunda relación que está un poco más oculta en estos diagramas. Y esa relación es la siguiente, ¿sí? Vamos a ver aquí qué pasa con ese primer tramo. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Yo tengo una flexión que tiene esta ecuación. Y yo tengo un corte para este tramo nada más, que vale 130. Si ustedes se fijan, resulta que si yo derivo la flexión respecto a X, voy a encontrar cuánto vale el corte, ¿sí? Y eso ocurre en cualquier tramo. Si yo también derivo entonces la flexión en el segundo tramo, voy a encontrar cuánto vale el corte. Y si yo derivo cuánto vale la flexión en el tercer tramo, voy a encontrar cuánto vale la ecuación de corte. Entonces aquí ya tenemos un siguiente nivel de relación y es que ahora yo me doy cuenta también, y eso lo vamos a demostrar, pero aquí ya yo me doy cuenta que el corte es la derivada de la flexión. Y esto es interesantísimo, ¿ah? Ahora, también existe otra relación, porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasa ahora si yo derivo el corte? ¿Qué obtengo si yo derivo el corte? Entonces, si yo derivo ahora el corte respecto a X, ¿sí? En este primer caso, estoy derivando una constante porque es 130. Entonces, la derivada de esto es 0. Acá, si yo derivo, ¿verdad? La derivada del corte respecto a X, como el corte es constante, es igual a 80, la derivada es 0. Y en este último caso, como el corte es una línea recta, ¿sí? La derivada del corte respecto a X en el último tramo es igual simplemente a menos 20. ¿Sí? Y ustedes dirán, bueno, menos 20, ¿qué es menos 20? ¿Qué es menos 20 en el tramo CD y qué es 0 en el tramo AB y en el tramo CD? Bueno, lo que nosotros aquí encontramos es que la derivada del corte es la carga distribuida externa que hay sobre la viga. De tal manera que en el tramo AB, en este tramo AB, la carga distribuida en ese tramo es 0. Obviamente ahí no hay carga distribuida. En el tramo BC tampoco hay carga distribuida.
mientras que en el tramo CD tenemos una carga distribuida de menos 20. Ese menos 20 significa que la carga distribuida está hacia abajo. Si fuese más 20, indicaría que esa carga distribuida va hacia arriba. Entonces aquí hay una relación sumamente importante que nos damos cuenta de que no solamente tenemos una relación de discontinuidad bajo la presencia de cargas puntuales o de momentos, sino que yo veo que existe una relación entre el esfuerzo de flexión y el esfuerzo de corte, y que existe una relación del esfuerzo de corte a la carga distribuida, ¿sí? Aquí todo, obviamente todo esto depende de X, ¿no? Estas son ecuaciones que dependen todas de X. Y esto es sumamente importante también de conocerlo. Entonces, si nosotros logramos interiorizar estos conceptos, ¿sí? Nosotros podemos aumentar la velocidad en la obtención de los diagramas de esfuerzo, ¿sí? Fíjense que esto es sumamente, nuevamente, sumamente importante. Ahora, para que ustedes me crean que esto es así, yo coloqué hoy en la mañana, justo antes de empezar la clase, unas láminas adicionales, que son las que voy a presentar a continuación, que me permiten a mí, ¿verdad?, convencerlos a ustedes de que esas relaciones de derivadas son así y que esas relaciones de discontinuidades son así. Yo las voy a pasar muy por encima, de tal manera que ustedes puedan después verlas en detenimiento. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo una viga, ¿verdad? Genérica, cualquier viga, tiene cargas distribuidas, tiene una carga puntual, tiene un momento puntual, ¿sí? Independientemente si esos vienen de reacciones o de efectivamente cargas externas, ¿no? Y lo que vamos a hacer es tomar un diferencial de viga, ¿sí? O una viga que tiene digamos, un largo delta X, una sección infinitesimal de viga. Y vamos a estudiar qué pasa cuando este infinitesimal está en un lugar donde no hay cargas externas, en un lugar donde está una carga distribuida, un lugar donde está una carga puntual y donde está una carga, una flexión, ¿sí? Entonces ese diferencial vamos a estudiar qué pasa cuando está bajo diferentes tipos de condiciones de cargas. Entonces la primera condición es una carga externa, perdón, sin carga externa. Es decir, nosotros estamos tomando un diferencial, o estaríamos tomando un diferencial que sería este azul que tenemos allí, ¿sí? Es decir, un diferencial que está ubicado en una parte de la viga que no tiene cargas de ningún tipo. Entonces, si ustedes hacen ese diferencial y hacen un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Ustedes pueden expresar tienen que colocar los esfuerzos internos que aparecen. Aparece entonces aquí el corte y la flexión, corte y flexión, ¿verdad? Y lo que yo voy a decir es que el corte del lado izquierdo va a ser igual al del lado derecho más un diferencial de corte, ¿sí? Típicamente como se hace en todos los análisis infinitesimales. Igual con el momento. Tengo la flexión de un lado y del otro lado sería la misma flexión más un delta de flexión, ¿sí? Ok. Cuando uno realiza entonces un balance, no estoy tomando el esfuerzo axial acá, ¿sí? Estoy aislando el esfuerzo axial en otro análisis. ¿Qué es lo que yo hago acá? Entonces hago sumatoria de fuerzas verticales, por ejemplo. Y en la sumatoria de fuerzas verticales me aparece que este diferencial que aparece aquí es 0. Eso quiere decir que el corte, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir que en verdad este diferencial para esa condición es 0, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el corte, entonces, en una sección de viga que no tiene cargas externas de ningún tipo, ese corte permanece constante. Y eso era justo lo que nosotros encontrábamos antes, que una sección de viga que no tiene cargas externas, pues el corte permanece constante. Ahora,
¿Qué pasa con la flexión? Bueno, yo también puedo hacer una sumatoria de momentos de este sistema. Yo puedo hacer la sumatoria de momentos, por ejemplo, respecto a este punto que está acá, lo puedo llamar punto A. Entonces, bueno, aparece allí esa sumatoria de momentos. No la voy a desarrollar, creo yo que se puede entender sin mucha dificultad cómo se hace. Y me doy cuenta entonces que existe esa relación, donde aparece entonces que el corte es la derivada de la flexión respecto a X, ¿no? Y aquí lo que vemos entonces es efectivamente que se cumple la relación que ya nosotros habíamos encontrado, digamos, empíricamente en las láminas anteriores, ¿no? En el ejemplo anterior. Y nos damos cuenta que esa relación se mantiene, ¿sí? Y ahí está en rojo, digamos, la conclusión de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces aquí el corte permanece constante cuando no hay fuerzas en una sección de viga que no tiene fuerzas y que el corte es la derivada de la flexión en una sección de viga que tampoco tiene fuerzas externas. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en un diferencial que tiene una carga puntual? Es decir, ahora mi diferencial lo estoy tomando justo donde está una carga P. ¿Sí? En nuestro sistema original, aquí, sería ahora un diferencial que está justamente aquí, debajo de mi carga P. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? En ese caso, cuando yo estudio ahora la sumatoria de fuerzas verticales, yo lo que tengo entonces es esta fuerza Q menos esta fuerza P más menos esta fuerza Q más delta Q, que sería esta ecuación que está acá, y de allí yo puedo darme cuenta que el diferencial del esfuerzo de corte tiene la misma magnitud que mi fuerza puntual que está allí. Y como la fuerza va hacia abajo, entonces ese diferencial es negativo. Eso quiere decir que hace que el corte decrezca, ¿sí? Por el contrario, si esa fuerza P fuese hacia arriba, entonces este diferencial fuese positivo y eso haría que en mi diagrama de corte entonces aparezca un delta que fuese positivo. Y lo que estamos encontrando aquí es que existe entonces una discontinuidad, porque esto está hecho a nivel infinitesimal. Entonces lo que estamos diciendo es que infinitesimalmente el corte presenta un delta, ¿sí? un salto, que es igual a la magnitud de la carga puntual. Si ustedes ahora hacen lo mismo para un diferencial, pero que está debajo de una carga distribuida, esta carga distribuida que está aquí, Q, entonces lo que encuentran, ¿verdad? Cuando hacen la sumatoria de fuerzas verticales, es que aparece esta relación de que la derivada del corte es ahora la carga distribuida que está allí. Y esa carga distribuida, como estamos trabajando en un diferencial, esta carga que está acá, se puede considerar que es constante y de una magnitud Q. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, eso es porque estamos trabajando en un diferencial. La carga puede ser genérica, cualquier función, pero como yo trabajo un diferencial, yo puedo aproximar a que esa carga distribuida en ese diferencial es constante, porque es un diferencial y es muy pequeño. Y puedo entonces encontrar esa relación, que es la relación ahora que la derivada del corte es la carga distribuida, ¿no? Con ese signo negativo indicando que si esa derivada me da negativa, quiere decir que la carga distribuida va hacia abajo. En cambio, si esa derivada me diera positiva, ¿sí? Si este Q fuese, o sea, si esa derivada me da positivo, significa que este Q va hacia arriba, ¿sí? Que la carga distribuida va hacia arriba. Y después tengo el mismo, la misma analogía, pero ahora en una sección infinitesimal donde existe un momento aplicado. Entonces, aquí lo que vemos es de la sumatoria de fuerzas verticales, vemos que el corte no se afecta, es decir, una carga puntual, una fuerza, un momento, no genera un salto en el corte, pero lo que vemos en la ecuación de acá abajo es que el momento sí genera un salto en la flexión, ¿sí? Así que, digamos que lo que nosotros encontramos en el ejemplo anterior, ¿verdad? En estas láminas
es justamente lo que estamos demostrando, ¿sí? Es decir, que ante la presencia de una carga puntual, se me genera un salto positivo en el corte, ante la presencia de un momento definido positivo, me genera un salto negativo en la flexión y que aparte la derivada de la flexión me da el corte y que la derivada del corte me da la carga distribuida. Entonces, esto es muy importante de tenerlo presente, ¿sí? Revisen esto, porfa, con detenimiento en el horario fuera de clase y lo podemos discutir en las próximas oportunidades que tengamos. Entonces, ¿cómo puedo utilizar yo estos conceptos que yo acabo de tener allí? ¿Sí? Entonces, fíjense, yo lo que necesito conocer es esto que yo coloco, que voy a colocar acá encerrado en rojo. Em, ¿Cómo puedo colocar? Vamos a mover esto para acá, para que lo pueda poner todo, toda toda la pantalla al mismo tiempo. Entonces, yo lo que necesito tener claro es esa relación que estoy encontrando o que estoy subrayando en rojo. Y de hecho ahora lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Es preguntarme em, cómo son los diagramas de corte y de flexión de estas estructuras que están acá arriba, ¿sí? Sin tener que hacerlo como lo hicimos en la clase pasada de haciendo eh, los diagramas de cuerpo libre por tramos y toda esa historia, ¿no? Vamos a ver si yo intuitivamente puedo decir cómo se van a ver esos diagramas de corte y de flexión, ¿sí? Solamente conociendo esto que presento yo acá en rojo. Entonces, primero tengo que hacer los diagramas de cuerpo libre. Entonces, los diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Voy a borrarlos acá. Son tres problemas distintos, ¿verdad? Yo aquí veo yo aquí veo que tengo una articulación plana y un apoyo simple. Entonces yo sé que aquí aparecen dos reacciones, ¿sí? Yo sé que aquí aparecen dos reacciones y aquí aparece una reacción vertical. Yo sé, digamos, si haciendo viendo ese diagrama de cuerpo libre, yo sé que si hago sumatoria de fuerzas horizontales, esa fuerza de reacción horizontal va a ser cero. Entonces yo la voy a quitar porque yo sé que esa reacción va a ser cero. Y como el problema es simétrico, yo sé que esas dos reacciones verticales van a ser iguales. Entonces yo sé que estas dos reacciones van a ser iguales y que van a ser igual, aparte, van a ser igual o van a ser iguales a la mitad de la carga equivalente de esa carga distribuida. Entonces, esa carga distribuida, que es constante igual a Q, ¿verdad? Tiene una magnitud L por Q, que es la carga distribuida, es el área bajo esa carga distribuida, la fuerza equivalente, ubicada en la mitad. Por lo tanto, esas dos reacciones van a ser igual a la mitad de esa carga equivalente, que va a ser LQ medio, LQ medio. Ok. En el caso acá de la viga que tenemos allí en la parte central, o la siguiente viga, nosotros vamos a tener la misma historia, ¿no? Tenemos aquí una reacción de la sumatoria de fuerzas horizontales. Yo sé que la reacción horizontal va a ser cero, la voy a quitar, pero como la fuerza P está muy cercana al apoyo izquierdo, yo sé que la reacción del apoyo izquierdo tiene que ser muy superior a la del apoyo derecho. Entonces yo puedo decir que intuitivamente, y voy a colocar esta flecha así mucho más grande que esta, yo sé que el apoyo izquierdo va a tener una reacción más grande que el apoyo derecho. Simplemente porque esta fuerza P está muy cerca del apoyo izquierdo o muy alejada del apoyo derecho, ¿sí? Ok. Y en el último caso, en este caso de acá, ¿verdad? Ocurre lo mismo. Tengo una fuerza y una fuerza horizontal de reacción. La horizontal es cero por la sumatoria de fuerzas en la horizontal, la quito. Y ahora, esas fuerzas de reacción, ¿verdad? Tienen que contrarrestar ese momento externo que está colocado allí como M. De tal forma que si el M
me genera o trata de generar una rotación que es en sentido horario, pues entonces las reacciones tienen que tratar de generar una rotación en sentido antihorario para poder contrarrestar ese efecto del momento. Entonces, si yo coloco ahora estas reacciones así, ¿sí? Mientras que la reacción roja trata de hacer rotar a esa barra en sentido horario, las reacciones azules tratan de hacer rotar a la barra en sentido antihorario. Entonces yo sé que esas flechas azules van a ser los sentidos correctos de las reacciones. Yo sé que esos son los sentidos correctos de las reacciones, ¿no? Ok, entonces una vez que yo sé esto, ¿verdad? Profe, Yo- Ajá, adelante. ¿y no se puede dar que la flecha de la derecha sea mucho más grande que la de la izquierda nomás? Sí, eso ocurriría si, si ese momento M estuviese más cerca de un apoyo que de otro. Ah, ya, ¿Sí? perfecto. Pero aquí como está en la Ya, mitad, van a ser igual. De hecho, puedes sacar los cálculos y te vas a dar cuenta que van a ser iguales. iguales pero en distintos signos, ¿no? Correcto, iguales pero distintos, sí. Ya, ya, buenísimo. Pero Gracias. estoy ahora hablando como del análisis que yo esperaría que ustedes logren hacer, ¿verdad? Eh, después de haber interiorizado estos conceptos, ¿sí? Porque esto es lo que uno hace en la práctica. Yo llego a un lugar y llego a un puente y veo el puente y yo digo, bueno, este puente más o menos está apoyado de esta manera, más o menos esta puede ser la carga, más o menos las reacciones pudieran ser en este sentido y sin calcular nada. Y en los diagramas de esfuerzos deben ser más o menos así, simplemente con llegar y ver. ¿Sí? Entonces, por eso es importante tener, tener estos conceptos interiorizados. ¿Sí? Ahora, fíjense cómo construimos nosotros el corte y la flexión, o sea, cómo construimos los diagramas de esfuerzo. Yo no he calculado nada aquí, ¿sí? Todavía. ¿Qué es lo que vamos a decir? Nosotros vamos a decir que, vamos a dibujar esto así como proyección. Ok. Nosotros vamos a decir que el corte tiene que empezar en cero y tiene que terminar en cero. Y tiene que empezar en cero y terminar en cero porque antes de la viga no hay material, por lo tanto, si no hay material, no puede haber esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte empieza cuando empieza a haber material, ¿sí? Entonces, y tiene que terminar en cero porque la estructura termina en algún lugar y después hay vacío, pues, ¿no? O sea, no, sale de está fuera de la estructura. Por lo tanto, el corte tiene que, tiene que empezar en cero, terminar en cero. Y las flexiones también, siempre, siempre, siempre tienen que empezar en cero y terminar en cero. A esto es lo que se le conoce como que los diagramas de esfuerzos cierren, ¿no? Y eso que se llama cierren es justamente por el hecho de que tienen que empezar en cero y tienen que terminar en cero. Entonces, vamos a recorrer ahora estoy en la primera estructura, estoy aquí, aquí. Vamos a empezar a recorrer la viga de izquierda a derecha. Entonces, yo voy a empezar aquí a recorrer la viga, como hacer un escaneo. Entonces, yo, para el corte, ¿verdad? Yo me voy a preguntar primero, ¿verdad? Apenas empiezo aquí, ahora estoy aquí al inicio de la viga, yo me pregunto, ¿hay una fuerza puntual? Y la respuesta es sí, es esta fuerza azul que está allí. Entonces yo digo, eso me genera a mí un salto en la misma dirección de la fuerza. Entonces yo acá, como parto de cero, yo digo, ahora tengo un salto hasta acá, en mi diagrama de corte. Ahora yo continúo recorriendo la viga. ¿Sí? Ahora estoy en la mitad de la viga o en algún punto de la viga, entre apoyos, ¿no? Algún punto entre los apoyos. Y yo lo que digo ahí, bueno, es, ¿tengo una carga puntual de externa? No, lo que tengo es una carga distribuida, pero no tengo una carga puntual. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, y eso lo vimos en las demostraciones anteriores, que em, el corte, cuando está en presencia de una carga distribuida, ¿verdad? No presenta discontinuidades tampoco.
De hecho, si quieres podemos volver acá a este punto. Em, bueno, en verdad no lo tengo allí, está más arriba. Pero lo que tenemos allí es que el corte, el corte permanece constante. Permanece constante porque el corte solamente va a cambiar, el corte solamente va a cambiar si yo tengo una carga distribuida. Es más, vamos a hacerlo aquí para no enredar. A ver cómo puedo abrir un espacio. Ok. Ok, vamos a hacerlo allí desde cero otra vez. Yo empiezo y me pregunto, y lo primero que me encuentro es esa carga puntual. Yo digo, bueno, una carga puntual, yo tengo allí una discontinuidad puntual en el corte. Entonces, tengo una fuerza puntual, esa fuerza puntual me genera una discontinuidad en el corte. ¿Sí? Me genera una discontinuidad del corte. Y yo sé que esta discontinuidad tiene la misma magnitud que esa fuerza que está allí. Es decir, que si esa fuerza son 10 newton, esta discontinuidad vale, o ese salto en el diagrama de corte vale 10. Ahora, ¿qué otra cosa sé yo de ahora cuando me muevo a una sección entre los apoyos? Bueno, yo sé que estoy ante una carga equivalente, ¿verdad? Y yo puedo aprovechar entonces esta relación que está acá, donde yo ahora me pregunto, bueno, cuál sería el corte que al derivarlo me da a mí una carga distribuida que es uniforme? Entonces, aquí la única forma que yo tengo para hacer eso es integrando, ¿verdad? Integrando cuánto vale la carga, la carga distribuida, ¿sí? Porque es la relación opuesta al, a esa derivada del corte respecto a x. Entonces, si yo ahora... Eh, Ajá, que antes cuando resolvió para una sección infinitesimal con una carga distribuida, ujú. usó que el de Q de X sería igual a menos Q. Sí, pero eso es porque tenía el q viendo hacia abajo, Ya, perfecto. ¿sí? Ok. Es por eso. Entonces, yo ahora yo lo que sé es que, perdón, yo lo que sé es que si este Q es positivo, es porque la carga distribuida va hacia arriba y eso tiene que ser igual a esta relación, ¿sí? Si ahora esta derivada, o sea, en otras palabras, si esa derivada me da positivo es porque la carga distribuida va hacia arriba, si esa derivada me da negativo es porque la carga distribuida va hacia abajo. Eso. Ok, entonces si yo integro ahora, ¿verdad? Si yo integro em, esa carga distribuida, yo voy a encontrar entonces cuál es el corte. Y yo me doy cuenta que para que la carga distribuida sea constante, entonces el corte tiene que ser una línea recta, ¿verdad? Y una línea recta de pendiente negativa, justamente para que al derivarla, lo que acaba de decir el compañero, para que al derivarla, el corte me dé negativo. El corte no, la carga distribuida Q me dé negativa. Y me tiene que dar negativa porque esta carga distribuida tiene que ir hacia abajo. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, aquí, ¿sí? Si yo digo que que esta carga distribuida vale 5 newton por metro, por ejemplo, para ponerle un valor, ¿sí? Yo aquí, para hallar el corte, yo tendría que integrar menos 5 a dx. Y ese menos 5 lo tengo que colocar para indicar que la carga distribuida va viendo hacia abajo. Entonces, al yo colocar esa integral, esto me da a mí, pues, ¿sí? Me da menos 5x más una constante. Y esa constante viene de evaluar el corte al inicio del tramo. Entonces, al inicio del tramo, yo sé, es como evaluar el corte para un x igual a 0. Yo sé que el corte en un x igual a 0 tiene el valor del salto que acabamos de evidenciar.
Entonces aquí yo sé que esta ecuación que está acá tiene pendiente negativa, ¿verdad? Tiene pendiente negativa. Y yo sé adicionalmente, ¿verdad? Que esta fuerza que está aquí tiene, ¿verdad? Un efecto de un salto positivo en nuestro sistema, en nuestro diagrama de corte. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ver? Yo lo que puedo ver es que tengo un primer salto positivo acá. De este lado tengo un salto positivo, que sería un salto así, ¿sí? Un salto en la misma dirección. Y después yo tengo una línea recta que al derivarla tiene pendiente negativa, lo cual, y es constante, o sea, la derivada de ese corte es constante, con pendiente negativa, es decir, que la derivada de esto es un valor negativo constante, y ese valor negativo constante debería indicarme a mí que tengo una carga distribuida mirando hacia abajo. ¿Sí? Ok. Si esto es así, y yo sé ahora que esa es la forma de mi diagrama de corte, yo ahora también puedo decir, bueno, quiero saber cuál es o cuál sería la forma que tiene mi diagrama de flexión. Y la forma que tiene el diagrama de flexión, ¿verdad? Ahora yo sé, por las relaciones de derivadas, yo sé que si esto es constante, o sea, si la carga distribuida es constante, el corte tiene que ser una línea recta, por lo tanto la flexión tiene que ser una parábola. ¿Sí? Y esa es la analogía que yo siempre voy a hacer. Entonces, carga distribuida constante, el corte es una línea recta, la flexión tiene que ser una parábola. Entonces la pregunta es, bueno, ¿dónde esa parábola ahora cómo sé si es una parábola que es cóncava hacia arriba o hacia abajo? Bueno, yo sé que el corte tiene un término A más un BX, pero yo sé que la pendiente del corte es negativa. ¿Sí? Yo sé que la pendiente del corte es negativa, la estoy viendo allí. De tal forma que la flexión, ¿verdad? Entonces va a tener un término AX menos BX cuadrado. Vamos a ponerle, yo sé que esto es sobre 2, pero vamos a ponérselo igual aquí. Más un término C, más una constante que, bueno, es ese término C, básicamente. ¿Qué es lo que yo puedo decir aquí? Bueno, que esta parábola, ¿verdad? Como la pendiente del corte es negativa, yo sé que el término cuadrático de la parábola también va a ser negativo. Y eso me indica que la parábola va a ir viendo hacia abajo, ¿verdad? Esto me va a indicar que esta parábola va a venir así. Y yo sé que como mi diagrama de cuerpo libre no tiene momentos, ¿verdad?, aplicados, yo sé que no van a haber discontinuidades en mi diagrama de flexión. Por lo tanto, esto debería entonces aquí empezar en 0, terminar en 0 directamente. Entonces, mi diagrama de corte va a ser este y mi diagrama de flexión va a ser así. Profe, ¿cómo fue que supo que partía en 0 y terminaba en 0? Porque la única forma de que parta en 0 y termine en 0 es que yo no tenga fuerzas, no tenga momentos puntuales en los extremos. Recuérdense que, sí, recuérdense que aquí existen estos saltos porque yo tengo justamente cargas puntuales en los extremos y aquí no tengo saltos porque yo no tengo momentos puntuales en los extremos. ¿Sí? Perfecto, o sea, el C que tiene en esa como ecuación es 0. Correcto, sí. Ahí. Así es. Perfecto. Ok. Entonces, fíjense que yo simplemente ahora observando esto, yo puedo decir, estos son los diagramas. ¿Cómo sé yo que estos diagramas tienen sentido? Bueno, yo sé, ahora podemos resolver el problema al revés, ¿no? Yo puedo decir, viendo la flexión, yo digo, es una flexión parabólica, ¿verdad? Cuyo término cuadrático es negativo porque la parábola está mirando hacia abajo, ¿verdad? Yo sé que si derivo eso,
me da una ecuación de una recta con pendiente negativa. Entonces digo, ah, bueno, pendiente negativa, el corte tiene que venir así. Perfecto. Y si derivo el corte, entonces encuentro un valor constante negativo, porque la pendiente es negativa en el corte. Entonces yo sé que la carga distribuida tiene que ir mirando hacia abajo. Entonces digo, perfecto, esto tiene sentido. ¿Sí? Esto tiene sentido, esto está bien. ¿Sí? Respetamos aquí los saltos introducidos por las fuerzas puntuales y respetamos la relación de derivadas introducida por la carga distribuida. ¿Sí? Entonces, esto debería estar bien. Yo sé que esa es la forma que tienen esos diagramas. Ahora, vamos a ver el caso siguiente. Vamos a ver este caso aquí del centro, ¿no? Entonces, yo tengo ahora que esto parte en 0, aquí el corte termina en 0. Esta fuerza, entonces, me genera un salto muy importante. Esta fuerza me genera un salto mucho, mucho más pequeño, ¿verdad? Pero vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver qué pasa ahora en este tramo de acá, ¿sí? En el tramo entre el apoyo izquierdo y la carga distribuida. En ese tramo la viga no tiene ningún tipo de carga externa. Y lo que habíamos dicho de las relaciones de derivadas anteriores es que en esta condición el corte no tiene saltos y permanece constante. Entonces yo puedo decir que acá el corte permanece constante. En otras palabras, si esto es constante y lo derivo, la derivada me da 0. Eso quiere decir que no hay carga distribuida. ¿Sí? Entonces, lo puedo ver desde otro punto de vista. Yo me pregunto, ¿cuál es la carga distribuida acá? Y yo digo, la carga distribuida aquí es 0. Por lo tanto, entonces, el corte tiene que ser constante. ¿Sí? Porque es la integral de esa carga distribuida. ¿Sí? Y resulta que aquí entonces yo tengo una magnitud P. ¿Sí? Que me hace una discontinuidad en el corte. Y esa carga P, ¿sí? Esta carga P, obviamente, ¿verdad? Es más grande que estas dos reacciones, porque la sumatoria de las dos reacciones tiene que ser igual a la carga P. ¿Sí? Entonces yo sé que la carga P es mayor que las dos reacciones como tal. Por lo tanto, este salto, ¿verdad? Que ahora es hacia abajo, hace una discontinuidad de esta forma, donde este salto es igual a P, el salto, en la magnitud de la discontinuidad, ¿verdad? Y pasa hacia el negativo porque ese salto es mayor que la reacción que está del lado izquierdo. Como yo sé ahora que tengo esa discontinuidad y ahora me paso a estudiar la sección del lado derecho, esa sección igual tiene una carga distribuida igual a 0, la integral de eso me da que es una constante, por lo tanto el corte tiene que ser constante en esa sección. Y después al final yo me encuentro con esta carga puntual que me dice que hay un salto hacia arriba y ese salto entonces tiene que ser igual a lo que tenemos allí, eh, a ese delta que tenemos allí, justamente para que mi problema cierre, ¿no? Para que el diagrama cierre. Profe, ¿Sí? una duda, si la carga distribuida se trata como una carga puntual, ¿sería como el caso que está explicando ahora o no? Sí, pero tú no puedes hacer eso en los diagramas. O sea, cuando tú tienes una carga distribuida, la tienes que tomar como carga distribuida, ¿sí? Si tienes cargas puntuales, son Ah, cargas ya. puntuales. Ujú. Gracias, profe. Vale, vale, ok. Entonces, ¿qué podemos ir diciendo acá? Bueno, yo sé que acá el corte es positivo, yo sé que el corte aquí es negativo, también vamos a colocarlo acá positivo, negativo, y yo sé que la flexión acá es positiva. ¿Sí? Positivo porque está del lado positivo del sistema que estoy utilizando para graficar. Ahora, acá abajo vamos ahora a ver qué pasa con la flexión de esa viga que está allí con carga puntual. Entonces, como yo sé ahora que no hay momentos aplicados en mi diagrama de cuerpo libre, yo sé que no hay discontinuidades en el diagrama de flexión. Por lo tanto, parte en 0 y termina en 0. Y no hay saltos entre medio. ¿Qué pasa ahora? Bueno, yo sé que en el primer tramo
tengo que el corte es constante, ¿verdad? Positivo. Por lo tanto, yo sé que la flexión tiene que ser una línea recta de pendiente positiva. Mi segundo tramo, ¿verdad? Es un corte que es constante pero negativo. Por lo tanto, la pendiente de la flexión en ese tramo tiene que ser negativa. Por lo tanto, esto tiene que ser así. Y yo puedo decir entonces aquí nuevamente que toda esa flexión es positivo. Entonces, chequeo ahora de manera inversa, ¿sí? Yo ahora me paro acá y digo, bueno, el primer tramo, voy a ponerlo en rojo para que se note. Este tramo tiene pendiente positiva. Si la derivo es constante positivo, entonces el corte es constante positivo, eso tiene sentido. Si yo ahora derivo un valor constante, me da 0, por lo tanto aquí no tengo carga distribuida. Perfecto, estoy bien. En el otro tramo, aquí yo tengo una flexión de pendiente negativa, que si la derivo me da un valor constante negativo, y que si derivo ese valor constante negativo me da 0. Y tengo 0 carga distribuida acá. Entonces, esto conversa de manera coherente con lo que nosotros conocemos, ¿sí? Así que para este problema, yo sé que estos deberían ser los diagramas, o eso deberían ser las formas de los diagramas de, de, mm, de corte y de flexión. Y en el último caso, tenemos lo siguiente. En el último caso, entonces, empiezo con el corte. El corte acá empieza en 0. Tengo ahora un salto que va negativo, ¿sí? Tengo un salto que va negativo. Ahora yo me mudo para un tramo entre medio. Ese tramo no tiene carga distribuida. Como no tiene carga distribuida, la integral de esto es un valor constante. Entonces este valor tiene que ser así constante, ¿sí? Ahora yo tengo un momento aplicado en el centro de la viga, pero ese momento genera una discontinuidad en la flexión, más no genera una discontinuidad en el corte. Por lo tanto, esto no genera ningún tipo de alteración en el corte. Y cuando yo estudio ahora un tramo en la derecha, yo veo que no tengo carga distribuida, por lo tanto, este valor tiene que seguir siendo así. Y cuando llego ahora al final, yo me encuentro con una carga puntual que va hacia arriba, que tiene que entonces hacerme el salto ahora hacia arriba. Y de aquí yo puedo decir entonces que el corte es negativo, ¿sí? Y ese sería el diagrama de corte. Entonces, como el corte es constante en todo el tramo, pero es eh, constante negativo, ¿verdad? Yo sé que la flexión tiene que ser, la flexión que está acá, tiene que ser con una pendiente negativa, de tal manera que al yo derivar la flexión siempre tenga un valor de corte que sea constante negativo. Pero observamos lo siguiente, observamos que ese momento que está colocado en la mitad de la viga me genera a mí una discontinuidad en mi diagrama de flexión. Entonces mi diagrama debería empezar en 0, ¿verdad? Debería tener entonces una recta con pendiente negativa. Eso significa que esto debería ir así, ¿verdad? Pendiente negativa, porque al derivarla yo debería tener el corte negativo, pero ahora cuando llego a la mitad de la viga, tengo este momento que va en sentido horario, que me genera un salto positivo en el momento. Entonces, aquí lo que ocurre es que yo tengo ahora un salto positivo en mi momento, y ahora que yo estoy en el tramo acá de la derecha, yo lo que obtengo ahora, o lo que tengo es que el momento sigue teniendo, o tiene que seguir teniendo, una pendiente negativa.
Entonces, esto tiene que venir así. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo o cómo compruebo que esto está bien? Bueno, lo que digo es que acá la flexión tiene pendiente negativa. Si la derivo, me da un valor constante negativo. Y si derivo el corte, me da una carga distribuida igual a 0. Entonces, esto tiene sentido. Si yo ahora estudio este tramo, ese tramo tiene pendiente negativa. Si la derivo, obtengo un corte constante negativo. Y si derivo ese corte, entonces me da igual a 0. Entonces, esto tiene sentido. ¿Sí? Entonces, Profe, ajá. ¿cómo sabe ahí que tiene que cruzar como ese eje? Que el salto no llega, por ejemplo, justo al eje en vez de... Sí, lo sé porque las pendientes acá y acá son iguales. Y lo sé porque el diagrama de corte tiene un valor constante siempre. Entonces yo sé que las pendientes antes del salto y después del salto tienen que ser iguales. Y como el único lugar donde existe lo puedo ver de otra forma, ¿sí? El único lugar donde existe una discontinuidad en la flexión es en el centro. Yo lo que sí sé es entonces que la flexión tiene que llegar a 0 y tiene que empezar en 0 y llegar a 0 al final. Por lo tanto, si yo sé que la forma que tiene que tener la flexión es una línea recta de pendiente negativa, yo sé que lo que llega aquí tiene que ser así y que lo que llega aquí, la única forma de que esto tenga una pendiente negativa es que llegue por acá arriba. O sea, no hay nada que llegue al extremo derecho con pendiente negativa que sea distinto a eso. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces yo puedo decir que, bueno, esto es así. Y efectivamente entonces hay una discontinuidad. ¿Dónde está la discontinuidad? Bueno, donde está ubicado mi carga, mi fuerza, mi momento externo, ¿no? Entonces yo puedo saber de qué ocurre allí y que cruza al 0. De tal manera que yo tengo aquí una primera parte que es negativa y otra segunda parte que es positiva. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí lo que acabamos de hacer es resolver un problema, 3 problemas, como cualitativamente, ¿verdad? Y de manera bastante rápida, se pudiera decir, sin tener que hacer mucho cálculo, simplemente poniéndonos a pensar un poco de cómo van a ser estos diagramas. Entonces, ¿qué por lo menos qué puedo decir yo? ¿Qué puedo decir yo de este análisis? Bueno, yo puedo decir, por ejemplo, de esta viga central, yo puedo decir que si estudio un punto que está si estudio un punto que está aquí muy cerca del lado izquierdo de la carga aplicada, vamos a ponerlo en verde, yo estaría estudiando entonces un valor de carga de esfuerzo cortante por acá, un valor de carga de esfuerzo de flexión por acá, ¿verdad? Si yo tengo, esto sería este valor verde aquí, si yo ahora estudio un punto que está a la derecha de esa carga puntual, yo entonces tendría un valor del corte por acá y un valor de la flexión por acá, ¿verdad? De tal forma que yo me doy cuenta que el lado izquierdo, ¿verdad? Lo que yo identifiqué aquí como verde, es un poco más crítico que el lado derecho, en el sentido que la combinación de el corte y la flexión tienen valores más elevados, ¿sí? En puntos que están muy cerquita del valor de la carga, del punto de aplicación de la carga. Y estoy diciendo eso porque, digamos, en valor absoluto, el corte de este lado izquierdo de la carga puntual es mucho mayor que el valor del corte del otro lado de la carga. ¿Sí? Entonces yo sé acá que si esta viga empieza a tener algún tipo de problemas o de fallas, yo sé que esa viga va a tender a fallar justamente del lado izquierdo de la aplicación de esa carga puntual. En el caso acá, por ejemplo, de la viga de la derecha, pues como estos diagramas son en valor absoluto, tienen son simétricos, es decir, la combinación de
de Q y M en valor absoluto antes y después del momento son más o menos iguales, es decir, estaría diciendo que aquí y aquí, aquí y aquí, pues la combinación QM en valores absolutos son iguales. Yo lo que digo es, bueno, entonces esa viga es probable que falle ahí, ¿no? Justo donde está ese momento aplicado en la viga, que es decir, como la sección crítica. Y en el primer caso, aquí no es tan claro, porque aquí lo que tenemos es que la flexión es altísima en la mitad, ¿sí? La flexión es altísima en la mitad, pero el corte, ¿verdad? Es altísimo en los extremos. Entonces, mientras el corte ocurre máximo en un lugar, en ese mismo lugar la flexión es mínima, ¿verdad? Y ocurre el inverso para el máximo de la flexión. Es decir, que donde ocurre el máximo de la flexión, ocurre el mínimo de el corte, ¿sí? Eso también es relevante y en este caso vamos a ver más adelante cómo combinar estos esfuerzos para saber si esto falla en los apoyos o falla en la mitad. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Y voy a cerrar la clase con esto. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda, por ejemplo, este caso que les presento acá, como método directo, que es básicamente lo que yo les acabo de mencionar, es cómo pudieran ustedes resolver los diagramas de esfuerzo o encontrar los diagramas de esfuerzo de corte y de flexión, ¿verdad? Simplemente utilizando las analogías que acabamos de decir. Yo les invito a que ustedes lo revisen para que vean entonces cómo pueden construir esos diagramas de manera un poco más rápida, haciendo las integrales, ¿sí? Básicamente definiendo aquí que la ecuación del corte es igual a 0, aquí definirían que el corte es igual a menos 4, ¿sí? Porque va hacia abajo, y aquí tendrían que definir, bueno, cómo es el corte, la carga distribuida, perdón. Y aquí tendrían que definir la carga distribuida respetando cómo es entonces esta forma que tienen allí. Y lo que tendrían que hacer es, entonces, si lo quieren hacer, digamos, de forma análoga a lo que acabamos de hacer en las láminas anteriores, pues tendrían entonces que integrar esas funciones para poder encontrar cuánto vale el corte, ¿sí? Y entonces ir construyendo los diagramas a medida que van haciendo esas integrales. Eso es lo que está desarrollado a continuación, ¿sí? Y después, bueno, la clase que viene, yo el jueves voy a retomar un ejemplo con lo que yo llamo el problema inverso, ¿verdad? El problema inverso. El problema directo, cuando yo hablo de problema directo e inverso, me refiero a lo siguiente. El problema directo sería que a partir de una estructura, con unas cargas, yo puedo encontrar los diagramas de esfuerzos. El problema inverso es que a partir de conocer los diagramas de esfuerzos, yo pudiera saber cuál es el estado de carga de las estructuras. Entonces, el problema inverso es muy interesante porque el problema inverso lo que me dice es, por ejemplo, que conociendo solamente esto, o esto, o esto, yo pudiera saber el estado de cargas de la estructura, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo conociera nada más el diagrama de flexión, en este caso, yo digo parabólico. Ah, yo sé que es parabólico, por lo tanto, yo sé que si esa parábola la derivo, obtengo el corte. Yo sé que el corte entonces viene con una pendiente negativa, ¿verdad? Y yo sé que si vuelvo a derivar ese corte, pues obtengo una constante que es negativa, por lo tanto yo ya sé que efectivamente hay una fuerza distribuida uniforme en este caso. Entonces, de lo que se trata el problema inverso es de, a partir de conocer los diagramas de flexión, tratar de intuir cuáles son las cargas externas que están aplicadas sobre la estructura. Eso también es un problema interesante. Pero eso lo vamos a comentar, digamos, más específicamente en la próxima clase. Yo lo único que les voy a dejar para que ustedes vean y que lo podemos comentar es, digamos, en las próximas sesiones de consulta, es esta parte de cómo ustedes pueden resolver
integrando la carga distribuida, como ustedes a partir de la integral de la carga distribuida pueden encontrar los diagramas. ¿Sí? Entonces, para resumir, hay dos formas de encontrar los esfuerzos de un sistema estructural. Uno es lo que hicimos nosotros en las clases pasadas, que es que ustedes van planteando el equilibrio por sección. ¿Sí? Ustedes, una sección plantean equilibrio, otra sección plantean el equilibrio. O por una vía que a veces es un poco más rápida, que fue lo que vimos hoy, de tomar la carga distribuida que hay, integrarla y utilizar estos conceptos de saltos de cargas puntuales y de momentos para poder saber cómo es el diagrama de corte y de flexión. ¿Sí? En algunos casos es más rápido por la segunda método, en otros casos es mejor por el primer método. Entonces, esta forma yo se las voy a dejar para que ustedes ahí están en los apuntes, para que ustedes la vean, la estudien y cuando tengan dudas, pues la podamos discutir. ¿Sí? Yo necesitamos avanzar un poco y me interesa que por lo menos ustedes dominen este método, ¿verdad? Para casos sencillos, es decir, cosas así sencillas que ustedes puedan saber utilizando estos conceptos de salto y de derivada, cómo construir los diagramas, al menos cualitativamente, ¿verdad? Y que ustedes sí sepan encontrar los diagramas a través como lo hicimos nosotros en la clase pasada, ¿no? Sería de esta forma tradicional haciendo los equilibrios, ¿no? de cada una de las secciones. Entonces, dejamos esto hasta acá, dejo de grabar